Hola, mi nombre es Anthony Llerena Guarniz, de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. Y en estos capítulos vamos a exponer el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10 del texto Laskelland de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Sobre todo que en estos capítulos vamos a examinar varios métodos, ¿no?, usados para controlar la estructura y las propiedades mecánicas de los materiales. Tres procesos, por ejemplo, son el endurecimiento de tamaño de grano, el endurecimiento por solución sólida, el endurecimiento por deformación. Más que todo se basan en introducir y controlar las imperfecciones de REC que fueron analizadas en los capítulos anteriores. Más que todo vamos a analizar los mecanismos de endurecimiento, pero primero para esto tenemos que examinar las pruebas o ensayos mecánicos de los materiales, a fin de comprender sus resultados y representar las propiedades mecánicas de los materiales. En una introducción tenemos que primero seleccionamos el material de las propiedades que vamos a analizar, ¿no? Y debemos tener en cuenta si debe ser resistente, rígido o dúctil este material, o estará sometido a la aplicación de una fuerza cíclica importante o a una fuerza súbita intensa, a gran esfuerzo y a una temperatura también elevada, ¿no?, para ver conocer la elevada o condiciones abrasivas. Una vez conocido este material, podemos seleccionar, ¿no?, el material apropiado. Y en este capítulo vamos a estudiar varios ensayos que utilizarán la medida de la fuerza en la que el material resiste a una fuerza aplicada, ¿no? Los resultados de estas pruebas o ensayos serán las propiedades mecánicas de dicho material. Bien, comenzamos. Ensayo de tracción o de tensión, ¿no?, y el uso del diagrama de fuerza o deformación. El ensayo de tracción mide la resistencia de un material, ¿no?, a una fuerza estática normalmente aplicada. Es un dispositivo de ensayo que provee una probeta típica, por ejemplo, de 0.5 pulgadas y una longitud calibrada de 2 pulgadas, ¿no? La probeta se coloca en una máquina de prueba y se le aplica una fuerza, ¿no?, que se conoce como carga, para medir el alargamiento del material usando la aplicación de una longitud calibrada, ¿no? Más o menos en el diagrama, ¿no?, tenemos la probeta y ahí está. Tenemos la máquina que usamos típicamente, ¿no?, a través de un monitoreo, un software, ¿no?, y una probeta, ¿no? La probeta es fabricada según norma, ¿no?, dependiendo del material que tengamos, más resistente o más frágil, ¿no? De ahí vamos a tener un diagrama, ¿no?, el diagrama, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, que es un diagrama de curva de formación correspondiente a esta es una aleación de aluminio, ¿no?, ¿no?, donde tenemos el modo de elasticidad, la deformación elástica, deformación plástica, esfuerzo de ruptura, resistencia a la tensión, esfuerzo de tendencia. Pero estos puntos vamos a tocar, que son las propiedades obtenidas de los materiales, más adelante, ¿no? Ahí está, ahí tenemos otro diagrama, ¿no?, donde explicamos lo que es zona elástica, zona plástica, ¿no? Zona elástica, zona plástica. El punto de fluencia, que es el punto importante, donde parte ya de la zona elástica a la zona plástica, ¿no? Como ves, tenemos alguna elasticidad, el límite de elasticidad, ¿no? Donde abajo vamos a tener una relación que son puntos parecidos, son puntos semejantes. ¿Qué más? Propiedades elásticas. Y ahí tenemos, en base a la ley de Hooke es que sale el módulo de elasticidad, módulo de rigidez, módulo de Young, ¿no? En base a esto de acá es lo que tenemos que sale lo que es el módulo de elasticidad, módulo de Young. ¿Qué más? Una de las propiedades de las propiedades mecánicas obtenidas a través del ensayo de tracción es
el esfuerzo de ascendencia, ¿no? El esfuerzo de ascendencia es el esfuerzo al cual la deformación plástica es importante, porque los metales, por lo general, el esfuerzo es requerido para las locaciones que se deslice. Por lo tanto, el esfuerzo divide los comportamientos elásticos y el plástico del material, ¿no? ¿Sí? Por favorecer un componente, ¿no?, que no forme prácticamente se desuelve el material con un límite elástico elevado, fabricar el componente en tamaño suficiente para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo por debajo de la fuerza de descendencia, ¿no? Se determina una fuerza de descendencia a trazar un límite paralelo, ¿no?, como estamos viendo en las gráficas. Bien, pasamos a la resistencia de tensión. Resistencia de tensión o el encuellamiento que se va a dar en la resistencia de tensión es obtenida también la fuerza más aplicada a la resistencia, ¿no? Y este va a ser a través de un procesamiento de aplicación, ¿no?, de la fuerza, donde poco a poco, y con eso vamos también de repente con el software se va viendo también eso, y la probeta calibrada se va formando un encuellamiento, ¿no? Es el esfuerzo máximo también que la curva sobre la curva de fuerza de formación ingenieril, ¿no?, de muchos materiales aplicados. En cierto momento una región se deforma más que otra cuando ocurre una reducción local importante de la selección recta. ¿Qué más? La resistencia de tensión es el esfuerzo al cual se inicia el encuellamiento o extensión de los materiales dúctiles, ¿no? Ahí tenemos también eso. A ver, vamos acá, estamos en la zona elástica, en la zona plástica, ¿no? La relación de Poisson, estamos en la relación de Poisson. La comparación, sobre todo, que el comportamiento elástico, por ejemplo en la gráfica tenemos el comportamiento elástico del acero y el comportamiento elástico del aluminio, ¿no? Tenemos acero y aluminio en la curva de esfuerzo de formación. La relación de Poisson también relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo simple a una tensión de compresión, ¿no?, o deformación lateral que ocurre simultáneamente. Hoy tenemos el mu, definimos al mu como relación de Poisson, que es la deformación lateral sobre la deformación longitudinal, ¿no? La deformación longitudinal. ¿No? Y bueno, ahora tenemos propiedades mecánicas obtenidas en centro de acción. El módulo de elasticidad. Hemos visto, ¿no?, el módulo de elasticidad, la resistencia a la deformación elástica o la deformación a la rigidez, el límite elástico, como lo hemos visto, la proporcionalidad, ¿no?, la resistencia de deformación permanente o las operaciones al laminado estirado, la resistencia de la tracción, ¿no?, usar un factor de seguridad. Relacionamos la propiedad 2 con la propiedad 3, ¿no?, endurecimiento por deformación, ¿no?, formando metales, deformación frío, ¿no? Ahí tenemos una gráfica, la gráfica celeste. A través de la ley de Hooke tenemos que esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación, ¿no?, deformación. Pasamos a otra gráfica, a la siguiente diapositiva. Propiedades obtenidas. Ahí tenemos la resistencia a la ruptura, ¿no?, que varía mucho por la extensión, ¿no? Tenemos a la resistencia o tracción, y tenemos a la ductibilidad, ¿no? La ductibilidad mide el grado de deformación que puede soportar un material sin romperse. No se puede medir a través de la distancia entre las marcas calibradas de una probeta antes y después del ensayo. El porcentaje de elongación lo tenemos ahí, ¿no? La longitud final y la longitud inicial sobre la longitud inicial por 100, ¿no? Y también tenemos el porcentaje de la reducción de área inicial más área final sobre área inicial por 100%, ¿no? Esta área es ¿no?, la ductibilidad. Esta área es importante también, ¿no? Pero el área final es el área de la sección transversal. La ductibilidad es importante tanto en los diseñadores como para los fabricantes. El diseño de un componente prefiere de un material que tenga por lo menos una cierta ductibilidad, ¿no?, de manera que el esfuerzo aplicado resulte demasiado alto el componente que se forme antes de los fabricantes, ¿no? Tenemos el efecto de la temperatura de las propiedades, ¿no?, el diagrama de esfuerzo de formación convencional para variación de temperatura. Eso nos dice que en la curva más alta tenemos baja temperatura, en la curva más baja tenemos alta temperatura, ¿no?, en el diagrama de esfuerzo de formación. Al igual que en el otro lado tenemos el comportamiento mecánico de la ensayo de tensión de los materiales frágiles en comparación con los materiales dúctiles,
¿no? Pues tenemos los materiales que están ahí, ¿no? Y el efecto que causa la temperatura. Pasamos al otro, ya, estamos en ensayo de flexiones para materiales frágiles. Las probetas, ensayo de tracción y compresión, ¿no? O sea, tenemos que la fuerza aplicada al material es tracción o compresión, ¿no? Tracción, hemos visto que el de tracción genera ruptura, todo, pero el de compresión, ahí tenemos un diagrama, ¿no? de esfuerzo de formación, y vemos que es diferente al otro, al diagrama correspondiente al esfuerzo esfuerzo de formación, ¿no? La probeta fabricada según norma y calibrada ahí. ¿Qué podemos decir de estos ensayos? Que es para los ensayos frágiles. El ensayo de flexión para materiales frágiles. En los materiales dúctiles, la curva de fuerza de formación ingenieril generalmente está dado por un valor máximo, ¿no? Este esfuerzo máximo es la resistencia del material a la tensión, ¿no? La falla ocurre cuando un esfuerzo menor después de que el encollamiento sea reducido al área de sección transversal que soporta la carga, ¿no? En materiales de poca utilidad, la falla ocurre cuando la carga máxima, donde la resistencia de tensión y la resistencia de ruptura son las mismas, ¿no? En materiales muy frágiles, incluyendo los muchos cerámicos. El esfuerzo de ascendencia, la resistencia de tensión, el punto de ruptura que tienen un mismo valor, ¿no? Es lo que hemos estado viendo ahí. ¿Qué más? Muchos materiales frágiles. Acá tenemos las formulitas de resistencia de flexión 3FL sobre L, que es la resistencia de flexión o módulo de ruptura, y la otra donde F es la carga de prueba, L es la distancia entre los puntos de apoyo, W el ancho de la probeta, H la altura de la probeta, ¿no? Entonces, y el otro tenemos el módulo de flexión, que es L cubo F3 B4WH H cubo por el sigma, ¿no? Donde el sigma es la flexión de la viga aplicable a la fuerza F, el resto los mismos valores. Bien, pasamos a la... bueno, en la gráfica anterior ya me pasé del video, pero en la gráfica anterior teníamos la fuerza aplicada a la deformación, ¿no? en un pequeño como rodillo. En este es el esfuerzo de la deformación real, son fórmulas más, ¿no? La reducción de esfuerzo más allá de la resistencia a la tensión ocurre a la razón de nuestra definición ingenieril, ¿no? ¿Cómo se utiliza la área general? Se define esfuerzo de la deformación real mediante las ecuaciones que hemos pasado anteriormente, porque ya estamos esfuerzo real, fuerza sobre área, y deformación real, diferencial de longitud sobre longitud, de pulgadas sobre longitud inicial, o pulgadas área sub 0 sobre área normal, ¿no? Donde el área es el área real al cual se le aplica una fuerza F. La expresión longitud área sub 0 debe ser utilizada después de que empiece el encollamiento. Ensayo de dureza. Nos pasamos a la dureza. La dureza Rowell, dureza Brinner, dureza Picker, dureza Coe, ¿no? ¿Qué es la dureza? La resistencia a la penetración, ¿no? Resistencia a la deformación plástica, tolerancia. El ensayo de dureza mide la resistencia a la superficie del material a la penetración por un objeto duro, ¿no? Se inventaron en la universidad muchísimas pruebas de dureza, pero las más comunes son las Rowell y Brinner. El ensayo Brinner, a través de una fórmula, ¿no? Pero es una esferita de acero que duro, por lo general 10 milímetros de diámetro, se comprime sobre la superficie del material, ¿no? Se mide el diámetro de impresión general comúnmente de 2 a 6 milímetros y se calcula el número de dureza del índice de dureza de Brinner, ¿no? Abreviado HBN, ¿no? A partir de la ecuación siguiente: HBF sobre pi medio del diámetro sobre diámetro menos la raíz cuadrada del diámetro cuadrado del diámetro inicial, ¿no? Donde F es la carga, y en la gráfica podemos observar lo que son dureza Rowell, ¿no? Ahí está escala cuantitativa, todo. Ahí viene lo que es escala Rowell, 80 RB, 60 RB de doble, y esas tablas que están comparadas en texto, ¿no? En el texto de Lasker. El ensayo de Rowell utiliza una pequeña bola de acero para materiales blandos, un cono para material más duro. La profundidad de la penetración medida de automática por el instrumento se convierte en el índice de Rowell, HR.
se utiliza en diversas variantes de ensayo Rowell, incluyendo descritas todo, ¿no?, en las tablas que estamos viendo. La escala de Rowell utiliza ceros duros, en tanto para medir la dureza del aluminio de selección electrónica. Pero utilizamos todo ese tipo de ensayos, ¿no? El ensayo, ahí podemos observar HBR, que significa la sigla del HBR de Rowell. Ahí está, ¿no? Ahí está lo que es la fórmula que hemos estado viendo para el ensayo Brinner, Beaker. Las otras son otro tipo de ensayos muy interesantes también, ¿no? Porque son pruebas de microdureza que produce penetración pequeña que requiere un microscopio para obtener medición. Los índices de dureza se utilizan principalmente como base de comparación de materiales. Las especificaciones para la manufactura de tratamiento térmico, ¿no?, para el control de calidad y de efectuar correlaciones de otras propiedades de los mismos. La dureza Brinner, por ejemplo, está relacionada estrechamente con la resistencia a la tensión del acero mediante la relación siguiente, ¿no? Resistencia a la tensión 500 HBN, ¿no? Ahí podemos ver en las gráficas cómo es el ángulo de inclinación, ¿no?, de la dureza Beaker también, ¿no?, y del Brinner, ¿no? Anteriormente hemos visto cómo es la penetración del ensayo de dureza Rowell, ¿no? Bueno, ahorita nos pasamos a ensayo de impacto. Lo que es ensayo de impacto es cuando se mete un material a un golpe súbito, intenso, fuerte, ¿no?, el cual a una velocidad de aplicación del esfuerzo es extremadamente grande. El material puede tener un comportamiento frágil comparado con el que se observa en el ensayo de tracción. Pero el ensayo de impacto a menudo se utiliza para evaluar fragilidad, ¿no? Un material bajo estas condiciones se ha diseñado muchos procedimientos incluyendo, ¿no? Está el ensayo de Charles y el ensayo de Isok, ¿no? En este último generalmente se utiliza para materiales no metálicos, ¿no? La probeta puede no tener una muesca. No, ¿qué es muesca? Es esta parte que es la resistencia. Bueno, durante el ensayo un péndulo pesado se inicia por un movimiento de la altura, ¿no?, y describe un arco posteriormente que golpea y rompe la probeta. Llega a una altura final y menor, ¿no? Se conoce la altura inicial y la final del péndulo, ¿no? Ahí podemos tener la gráfica, bueno, la anterior que nos pasamos, la lectura directa de la energía absorbida, ¿no? La probeta por aquí, y el ensayo Sharry y el ensayo Isok, ¿no? La mosca de 45 grados, 2 milímetros de profundidad, y la otra de 10 milímetros, ¿no? Ahí está la probeta, está como ejemplificamos todo eso de ahí, ¿no? Es esta diferencia en la energía de impacto. La energía de impacto absorbida durante la falla o ruptura de la probeta. Bien, bueno, la gráfica que hemos pasado, hemos tenido el resultado de una serie de ensayos de impacto de ISO para un polímero termoplástico de nylon. Súper tenaz, súper la tenacidad. ¿No? Hemos tenido la gráfica de frágil dúctil, donde está la temperatura de transición, y en una gráfica resistencia al impacto versus su temperatura. La temperatura de transición en el anterior tengo que hablar de esto, tengo que hablar de la temperatura en la cual el material cambia un comportamiento dúctil de un comportamiento frágil. Esa temperatura puede definir como la energía promedio entre las regiones dúctil y frágil, o la energía absorbida específicamente, al tener críticas características en la fractura de un material, ¿no? Un material sujeto a cargas de impacto durante condiciones de servicio debería tener temperatura de transición por debajo de la temperatura de operación determinada por el ambiente que rodea el material. Nos pasamos la anterior de diapositiva, pero estamos en propiedades. Acá hablamos de tenacidad. Hemos estado hablando primero, sí, ¿no? Hemos pasado la gráfica de la prueba de Charry más para el acero, carbono CCC y un acero inoxidable CCC. El uso de las propiedades del impacto, también hemos hablado. La tenacidad, ¿no? En la mecánica de la fractura es una disciplina que enfoca el estudio del comportamiento de los materiales de fisuras a otros defectos, ¿no? Esto es cierto porque todos los materiales tienen algunos defectos. Lo que se desea es que el esfuerzo máximo que se pueda soportar un material se contenga en defectos de un cierto tamaño y geometría de la tenacidad, ¿no? La tenacidad de la fractura mide la capacidad del material que contiene un defecto, ¿no? A resistir una carga aplicada.
A diferencia de los resultados de ensayo de impacto, la tenacidad de fractura es una propiedad cuantitativa del material, ¿no? Un ensayo de tenacidad de fractura es realizado aplicando un esfuerzo en la tensión de una probeta preparada con un defecto de tamaño de geometría conocido, ¿no? Ajá, ahí tenemos la fórmula que es un K que es igual a un F sigma, raíz cuadrada de la pi, etcétera, etcétera. Defecto grande. Estamos ahorita en el ensayo de fatiga. En el ensayo de fatiga se conoce el componente de la aplicación cíclica del esfuerzo anterior al esfuerzo de la ascendencia del material, ¿no? Este esfuerzo cíclico puede ocurrir resultado de la rotación, flexión o vibración, aun cuando el esfuerzo por debajo del límite elástico, ¿no? En la gráfica el material pueda fallar, ¿no? Después de numerosas aplicaciones de dicho esfuerzo. Este tipo de falla se conoce como fatiga, ¿no? Estamos en fatiga. Así, las fallas de fatiga usualmente ocurren en tres etapas. Se inicia una grieta minúscula sobre la superficie, generalmente tiempo después de aplicado, ¿no? ¿Qué más? Después, conforme la carga sigue, ¿no? Su alternativa, ¿no? Y finalmente, cuando la sección transversal restante del material es demasiado pequeña para poder soportar la carga de aplicación, ¿no? Ocurre la fracción súbita del material. Habíamos tenido la parte de un motor en la diapositiva anterior, de una tensión, como la probeta iba tensionando y comprimiendo, ¿no? El cojinete y la carga, ¿no? Ese es el ensayo de fatiga de viga de voladizo rotatorio. Bien, ya hemos acabado. Mi nombre es Felipe Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo y en esta presentación voy a exponer los principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento. La transformación de fase sólido a líquido es quizás la más importante de las transformaciones de la fase que se estudia, ya que casi todos los metales deben sufrir esta transformación antes de convertirse en objetos útiles. Lo primero que esta transformación debe tener es un cambio de energía libre negativo, y si esto sucede, la solidificación se produce por un proceso de nucleación y luego por uno de crecimiento. Empecemos por la nucleación. La nucleación consiste en el agrupamiento de átomos dispuestos en el orden de la nueva fase para formar pequeños núcleos en la fase antigua. La probabilidad de formar nuevos átomos, de formar nuevos núcleos, se da por la siguiente ecuación, donde n es el número de lugares similares donde se pueden formar los núcleos, a la energía de activación, k la constante de Boltzmann y t la temperatura absoluta. Es de esperarse que un material se solidifique cuando el líquido se enfríe justo por debajo de su temperatura de fusión o congelamiento, ya que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido en ese momento es menor que la energía del líquido. Esta diferencia entre la energía del líquido y la energía del estado sólido es el cambio de energía libre de volumen, que en la ecuación se denomina por delta de G. Conforme aumenta el tamaño del sólido, la variación del volumen se hace mayor. Sin embargo, cuando se forma el sólido, se crea una interfase entre este y el resto del líquido. A esta interfase se le asocia una energía libre de superficie delta. Cuando más grande sea el sólido, mayor será el incremento en energía de superficie. Entonces el cambio total de la energía delta de G se da por la siguiente ecuación, donde 4/3 de pi radio al cubo es el volumen de un embrión esférico, 4pi cuadrado es el área de superficie del mismo, delta es la energía libre de superficie y delta de G es el cambio de energía libre de volumen, el cual siempre es negativo. Si R es pequeño, el factor de energía de superficie predomina sobre el factor de energía volumétrica, hasta que el núcleo alcanza un tamaño crítico, el cual se da por la siguiente ecuación, donde n la nucleación se divide en dos. La nucleación es de dos tipos, la nucleación homogénea y heterogénea. La nucleación homogénea es cuando la probabilidad de formar un núcleo es la misma en todas partes. Se dice que el sistema es idóneo para la nucleación homogénea cuando la nucleación resulta el crecimiento de aglomerados. Siempre que un aglomerado llegue a alcanzar el radio del tamaño crítico,
se convierte en un núcleo de la nueva fase. Nucleación heterogénea. Comúnmente, en el proceso de solidificación, se vierte el líquido en un molde, que siempre está a una temperatura menor que la del líquido. La parte del líquido que entra en contacto con la superficie del molde adquiere muy rápido el subenfriamiento. Por lo tanto, hay nucleación preferente en la superficie del molde y además de esto, la fase líquida siempre contiene impurezas en suspensión o inclusiones no metálicas. Estas ofrecen superficies de nucleación o cristalización. Crecimiento planar. Durante la solidificación, el calor latente de fusión es eliminado por conducción desde la interfase sólido-líquido y a través del líquido y sus alrededores. Cualquier pequeña protuberancia que empiece a crecer en la interfase estará rodeada de líquido con una temperatura mayor a la de solidificación. El crecimiento de esta protuberancia se detendrá hasta que el resto de la interfase la alcance. Este mecanismo de crecimiento se conoce como crecimiento planar y ocurre por el desplazamiento de la interfase sólido-líquido, lisa o plana hacia el líquido. Crecimiento dendrítico. De los numerosos núcleos que se forman inicialmente en las paredes del molde, solo unos pocos crecen de las paredes hacia el interior del líquido. La transformación del líquido sólido presenta típicamente una estructura semejante a la de un árbol. La estructura de este tipo recibe el nombre de dendritas y se caracteriza por un largo tallo con tallos cortos o ramas que se extienden de él. Al tallo largo se le conoce como dendrita primaria y a las ramas como dendritas secundarias. La dendrita primaria es uno de los núcleos de las paredes del molde que creció favorablemente en dirección a la pared y opuesta a la dirección de atracción del calor de la misma. En los metales puros, el crecimiento dendrítico normalmente presenta solo una pequeña reacción de crecimiento total. Regla de Borinov. Regla de Borinov. La rapidez a la cual el sólido crece depende de la velocidad de enfriamiento o de la rapidez de extracción de calor. Una velocidad de enfriamiento rápida produce una solidificación rápida o tiempo de solidificación cortos. Utilizando la regla del Borinov, puede calcularse el tiempo T requerido para que una función simple se solidifique completamente. Espaciamiento entre brazos dendríticos. El tiempo de solidificación afecta el tamaño de las dendritas. Normalmente el tamaño de las dendritas se presenta midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios. El espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios se reduce cuando la fundición se solidifica con mayor rapidez. Las redes dendríticas más finas y más extensas sirven como un conductor más eficiente del calor latente hacia el líquido subenfriado. El espaciamiento entre brazos dendríticos está relacionado con el tiempo de solidificación por la relación, donde K son constantes que fundición o estructura del lingote. Los metales fundidos se vacían en moldes, dejando que se solidifiquen. A menudo el molde produce un producto terminado o fundición. En otros casos, el molde produce una forma simple llamada lingote, el cual requiere una deformación plástica o maquinado antes de crear un producto terminado. En el segundo caso, se produce una macroestructura que a veces se conoce como estructura de lingote, la cual está formada de hasta tres partes. La primera, la zona templada, es una estrecha banda de granos orientada al azar y localizada sobre la superficie de la pieza. El metal que está sobre la pared del molde es el primero en enfriarse a una temperatura igual a la temperatura de solidificación. La pared del molde también tiene muchos puntos de contacto en los cuales puede ocurrir la nucleación heterogénea. La zona columnar contiene granos alargados orientados en una dirección cristalográfica particular. Conforme el material del molde extrae el calor de la fundición, los granos de la zona fría crecen en dirección opuesta al flujo de calor desde las áreas más frías de la pieza a la más caliente. Esta tendencia por lo general significa que los granos crecerán perpendicularmente.
Ahora veremos dos de los principales procesos de fundición. Al primero se le conoce como colada continua. En la colada continua se fabrican lingotes pequeños y se consiguen mayores velocidades de enfriamiento, por lo que este proceso permite obtener mejores productos. Además de esto, la colada continua también aumenta el rendimiento de producto de la fundición, porque se produce menos pedacería en el taller y al mismo tiempo ofrece un gran ahorro de tiempo, energía térmica y costos de procesamiento. El proceso se realiza de la siguiente manera. El metal líquido es alimentado desde el recipiente hacia un molde de cobre enfriado por agua, que enfría rápidamente la superficie de acero. El acero parcialmente solidificado fuera del molde a la misma velocidad que otra porción de acero líquido entra a dicho molde. El centro del perfil de acero termina su solidificación fuera del molde. La solidificación direccionada. Existen algunas aplicaciones donde no es deseable tener una estructura de granos equiaxiales en la pieza, como por ejemplo las aspas y los álabes de los motores de turbina. En el proceso de solidificación direccionada, se calienta el molde desde un extremo y se enfría desde otro, produciendo una microestructura columnar que tiene todos los bordes de grano en la dirección longitudinal de la pieza. Eso es todo. Hola, mi nombre es Jean Manuel Torres Aguilar, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. En este caso les voy a hablar sobre diagramas de fase. Concepto. Diagramas de fase es una representación gráfica de las variables de estado asociadas con la microestructura a través de la regla de fases de Gibbs. Este diagrama nos permite encontrar los porcentajes de microestructuras constituyentes a determinada temperatura y composición. Vemos en el diagrama que el eje de las abscisas está la composición en porcentaje en peso, y el eje de las ordenadas está la temperatura. En el diagrama que vemos, lo que podemos observar, hay una línea verde que representa la línea de líquidos y la línea roja que es la línea que representa sólidos, líquido y sólido, que representan las fases líquidas y sólidas de la solución. Este diagrama básicamente relaciona la temperatura, la composición y las fases presentes. Fase. Una fase es una porción de microestructura homogénea, que quiere decir que tiene el mismo arreglo atómico y estructural. Otra característica que tiene una misma composición y propiedades. Existe una interfase bien definida entre una fase y cualquier otra que la rodea. ¿Qué es un componente? Porque los componentes siempre están presentes en las fases y en la ecuación de Gibbs que vamos a mencionar posteriormente. El componente es cada una de las distintas sustancias químicas de las cuales está formada cada fase, y la ecuación que lo relaciona para obtener el número de grados de libertad es F igual a C menos P más 1, o más 2 primero. Más 2 porque primero la variable C nos representa el número de componentes, el P nos representa el número de fases presentes, y sumamos más 2, que quiere decir el número de grados de libertad, por la presión y la temperatura que vamos a considerar para algunos diagramas. Esta ecuación se puede modificar. En lugar de agregar 2, podemos agregar más 1, porque en algunos casos la presión se mantiene constante o no influye en el proceso de los diagramas de fase. Bien, acá podemos observar en la gráfica un ejemplo de aplicación de la regla de fases de Gibbs para un material puro. En este caso es el magnesio puro. Bien, ahí nos piden que calculemos el número de grados de libertad, o sea el F, para los tres puntos presentes, el A, el B y el punto X. En el punto A podemos observar que está entre esas dos líneas, en una región prácticamente solo líquida, y eso nos quiere decir que el número de fases ahí, el P, es 1, porque solo encontramos líquido,
y el componente va a ser el mismo para los tres puntos porque solo se trata de un material puro, así que el C se mantiene constante, que va a ser 1, y reemplazando la ecuación va a ser 2 más C igual a F más P. Obtenemos el F, que va a ser el número de grados de libertad para el punto A, que es 2. F va a ser igual a 2. En el punto B está justo en la línea, en esa línea limitando entre la región sólida y la región líquida. Por lo tanto tenemos dos fases, dos regiones en las que está presente o delimitando. Entonces el número de fases va a ser 2. El número de componentes se mantiene constante siendo 1 y por lo tanto el número de grados de libertad, o sea el F, va a ser igual a 1, reemplazando la ecuación. Y en el punto X vemos que es el punto donde concurren las tres líneas, y va a ser de las tres líneas, o sea, es un punto común de las tres regiones, limita con las tres regiones, y por lo tanto tiene tres fases. El número de componentes es 1 y reemplazando la ecuación obtenemos el número de grados de libertad siendo F1, siendo F0. Ya. Soluciones y solubilidad. Aquí lo que nos interesa saber sobre soluciones y solubilidad es ver la solubilidad de un material en otro sin producir una fase adicional. Básicamente existen dos tipos de solubilidad: solubilidad limitada y la ilimitada. En la limitada podemos ver que básicamente es que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto en un material solvente. El material soluto es el que está en mayor cantidad, el material mayor abundancia, no, el material que tiene menor cantidad, perdón. El material solvente es el que está en mayor proporción. Puede ser un material puro, un acero puro, y el soluto sería una aleación, un pequeño porcentaje que queremos agregar. Por ejemplo, si el cobre líquido se le agrega una pequeña cantidad de zinc líquido, se producirá una solución sólida, una solución líquida. Cuando dicha solución de cobre y zinc se enfría y se solidifica, da como resultado una solución sólida de estructura cúbica centrada en el cuerpo, con los átomos de cobre y de zinc localizados de manera aleatoria en los puntos normales a la red. Sin embargo, si la solución líquida contiene más de un 30% de zinc, algunos de los átomos de zinc excedentes se combinarán con algunos de los átomos de cobre para formar un compuesto cobre-zinc. Y ahora viendo esto, nos damos cuenta que van a existir dos fases sólidas de una solución sólida de cobre saturado con aproximadamente 30% de zinc, y vemos que por lo tanto la solución en el cobre es limitada. La solubilidad ilimitada: cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada, sin crear una segunda fase. O sea, el material que vamos a disolver o vamos a agregar, el soluto que vamos a agregar en un material se disolverá de manera ilimitada, sin crear una segunda fase. Por ejemplo, si la aleación líquida de cobre-níquel se solidifica y se enfría a temperatura ambiente, solo se produce una fase sólida. Después de la solidificación, los átomos de cobre y de níquel no se separarán, sino que en su vez de ellos se localizan de manera aleatoria en los puntos de red de la estructura cúbica central en el cuerpo. En el interior de la fase sólida de la estructura, las propiedades y la composición son uniformes y no existe interfaz alguna entre los átomos de cobre y de níquel. Por lo tanto, el cobre y el níquel también tienen solubilidad sólida ilimitada. La fase sólida es una solución sólida. A ver, las condiciones para una solubilidad sólida ilimitada. Para que una aleación como por ejemplo el cobre y el níquel tengan solubilidad sólida ilimitada, deberán satisfacer ciertas condiciones. A esas condiciones se les conoce como las reglas de Humer-Rotary, que son las siguientes: el factor de tamaño, la estructura cristalina, la valencia y la electronegatividad. En el factor de tamaño nos habla de los átomos que deben ser de un cierto tamaño similar, por ejemplo con no más del 15% de diferencia en sus radios atómicos, a fin de minimizar la deformación en la red.
este factor influye mucho en la solubilidad. En la estructura cristalina, los materiales deben tener una misma estructura cristalina, de lo contrario existirá algún punto en el cual ocurrirá la transición de una fase a otra en la estructura distinta. La valencia. Los átomos deberán tener la misma valencia, de lo contrario la diferencia de electrones de valencia alentará la formación de compuestos, en vez de la formación de soluciones. La electronegatividad. Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades difieren de manera significativa, de nuevo se formarán compuestos como cuando cambia el sodio cloro para formar cloruro de sodio. Endurecimiento por solución sólida. Bien, esto se origina al introducir un átomo sustitucional en la red original del elemento. Por ejemplo, cuando tenemos un acero y queremos agregar algún elemento aliante, estos elementos aliantes que agregaremos ocuparán los sitios intersticiales o sustitucionales de la red. Como se ve en la gráfica, ahí tenemos unos átomos que en la primera imagen vemos que un átomo pequeño se ingresa en la red, en el segundo vemos que un átomo más grande ingresa a la red y vemos cómo varía el grado de endurecimiento, ¿no? Ya, el grado de endurecimiento por solución sólida, ¿qué nos quiere decir? Que cómo aumenta o cómo influye o qué factor hace que influya el grado de endurecimiento. Por ejemplo, la diferencia del tamaño atómico entre el átomo original, el solvente, y el átomo agregado, el soluto, incrementa el efecto del endurecimiento. También influye bastante la cantidad añadida del elemento aliante, así como se ve en la gráfica. Bien. Efecto del endurecimiento por solución sólida en las propiedades. Bien, a ver qué efectos ocurren. Tenemos 4, básicamente. El primero sería el esfuerzo por cedencia. La resistencia, la tensión y la dureza de la reacción son mayores que en los materiales puros, ya que si tenemos, por ejemplo, cobre níquel y agregamos a un material de partículas de cobre al níquel, este se ocupa lugares intersticiales, evitando las dislocaciones que puedan producirse en el material si trabaja bajo carga o a cierto régimen de trabajo. Básicamente, si tenemos un elemento aliante va a tener mayor resistencia y dureza y resistencia a la cedencia que un material puro, así como se ve en la gráfica. La resistencia y la cedencia va aumentando conforme agreguemos porcentaje de zinc al cobre. Ya. Otro efecto es que generalmente la ductilidad de la aleación será menor que la del material puro. Otro efecto es que la conductividad eléctrica de la aleación será mucho menor que la del material puro. Otro efecto es la resistencia a la termofluencia o a la pérdida de las propiedades mecánicas a temperaturas elevadas. Mejora con el endurecimiento por solución sólida. Los diagramas de fase isomorfo. Bien, muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Si se utiliza una aleación, por ejemplo, de cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que el material que está formado de estos constituyentes trabaje cuando esté trabajando, la temperatura siempre permanezca por debajo de la temperatura de sólidos, de manera de que no ocurra la fusión y se empieza a fundirse, pues, ¿no? Las aleaciones de cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura entre líquidos y el sólidos, ahí es donde se empieza a fundir el material. La diferencia de la temperatura entre líquidos y sólidos se denomina rango de solidificación de la aleación. Así se puede apreciar en la gráfica. Ahí están las líneas delimitantes líquidos y sólidos para sus temperaturas respectivas con respecto al 40% del peso de níquel, y vemos que la línea líquidos, su temperatura es de 1280 grados centígrados y de 1240 para la línea de sólidos.
la cantidad de cada fase. Aplica la regla de la palanca. ¿Qué es la regla de la palanca y de qué nos sirve? En los diagramas de fase, a ver. El interés se enfoca en las cantidades relativas de cada fase presentes dentro de una lesión. Esta cantidad normalmente la vamos a expresar como porcentaje en peso. Ahí podemos ver la fórmula de la regla de la palanca, que vamos a coger un punto de apoyo como el punto de la composición inicial que vamos a tener, este es nuestro punto de apoyo. Si queremos conseguir, por ejemplo, ahí vemos en la gráfica, si queremos conseguir el porcentaje en peso de la fase, por ejemplo, sólidos o sólida, cogemos la palanca opuesta con respecto al punto de apoyo al punto de apoyo de la composición inicial, y obtenemos la palanca opuesta. O sea, si queremos el porcentaje en sólidos, cogemos desde la composición inicial en dirección paralela al eje de las ordenadas hacia la línea líquidos, y lo dividimos entre la isoterma o la distancia total de la línea sólidos y líquidos, y obtenemos el porcentaje en peso de la fase sólida. Y para la fase líquida es caso contrario, ¿no? Cogemos la parte de la palanca contraria y lo dividimos sobre el total de la isoterma que delimita la línea sólidos y líquidos en la fase de equilibrio, y ahí se observa la ecuación. Y también podemos observar en esa gráfica que en la línea líquidos, por ejemplo, tenemos las fases, se empieza a formar justo en la línea líquidos los primeros sólidos, microconstituyentes sólidos, y el mayor porcentaje está en abundancia en la fase líquida. Si sigue bajando, va a empezar a formarse mayores microestructuras sólidas, y si seguimos bajando hasta llegar a sólidos, vemos que se empiezan a formar los primeros cristales, o los primeros sólidos. Bien, una aplicación de la regla de la palanca para el diagrama, a ver, cobre-níquel con cobre 40% níquel. A ver, ahí vemos la gráfica y tenemos que hallar los porcentajes en la fase líquida y sólida para las temperaturas de 1270 grados centígrados y 1250. A ver, trazamos una línea paralela ordenada en el 40% en peso de níquel hacia el diagrama de fase, y trazamos o ubicamos los puntos de las temperaturas. Y si queremos hallar, por ejemplo, el porcentaje en peso de la fase líquida, aplicamos la regla de la palanca a 1270 grados centígrados, cogiendo nuestro punto de apoyo en 40% de composición. Y si queremos coger la fase, por ejemplo, líquida, cogemos de la parte opuesta de la palanca, más o menos si es 40 y la isoterma, y trazamos un eje horizontal donde choca, cogemos su composición y vemos qué porcentaje tiene. Por ejemplo, en este caso tiene 50 y nuestra composición inicial es 40. Ya, esta resta va a ser dividida entre la isoterma o la composición total de esa isoterma que delimita las dos fases, que va a ser 37 donde limita con la línea líquidos y 50 donde delimita con la fase sólida. Entonces esa sería nuestra fase entre lo que va a ser dividido, 50 menos 37. El numerador sería 50 menos 40 sobre 50 menos 37, y obtenemos 77% de la fase líquida. Para la fase sólida, a ver, vemos simplemente la palanca opuesta, sería donde choca en la fase líquida, que es 37, y sobre nuestra composición inicial, que es 40, sobre el total que ya hemos hallado, 50 menos 37, sería 40 menos 37 sobre 50 menos 37, lo multiplicamos por 100 para conseguir el porcentaje, y va a ser el 23% de la fase sólida. Y ahí bien podemos observar que si sumamos la fase líquida como la fase sólida, obtenemos el 100%. Para 1250 grados centígrados ubicamos la temperatura a 40% en peso de níquel, y de igual manera trazamos la regla de la palanca, encontramos los puntos donde choca con la fase líquida y sólidos, y obtenemos esos resultados. Para 1200 grados centígrados existe solo una fase,
como podemos observar. La solidificación fuera de equilibrio y la segregación. Esto ocurre en la segregación durante la solidificación fuera del equilibrio. La microsegregación, es decir, la segregación central, ocurre en pequeñas distancias, a menudo entre dendritas. El centro de las dendritas es rico en el elemento con mayor punto de fusión, en tanto que las regiones interdendríticas que se solidifican en último término son ricas en el elemento con menor punto de fusión. La homogeneización puede reducir la microsegregación. La macrosegregación es la característica de las diferencias en composición a grandes distancias, como entre la superficie y el centro de fundición. El trabajo en caliente puede reducir la macrosegregación. Hola, soy Roger Urquiaga Manuel, alumno de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta presentación voy a hablar sobre el endurecimiento por dispersión durante la solidificación y el arma de procesos técnicos. Primero vamos a hablar sobre el endurecimiento por dispersión durante la solidificación. Cuando se excede el límite de un material al agregar demasiada cantidad de elemento aliante, se forma una segunda fase y se produce una aleación de dos fases. El límite entre las fases que se forman es una superficie en la cual el arreglo atómico es más perfecto. En los metales, el límite entre las dos fases tiene relación directamente con el deslizamiento y el deslizamiento de las vibraciones. En términos generales, para lograr este tipo de deslizamiento debido a la introducción de una segunda fase es el deslizamiento por dispersión. En cualquier aleación endurecida por dispersión debe estar presente más de una fase. La primera es la llamada matriz o fase continua. Esta se presenta en mayor cantidad. Esta fase es más suave pero más dúctil. Y la segunda es la llamada el precipitado o fase discontinua. Esta se presenta en menor cantidad. Esta fase es más dura y resistente. En algunos casos se forman dos fases simultáneamente. A la mezcla de estas fases, la matriz del precipitado se denomina microconstituyente. Existen consideraciones o principios que se deben tener en cuenta para obtener un eficaz endurecimiento por dispersión, que tiene relación con las características de la matriz del precipitado. Estas consideraciones son: la primera consideración, la matriz debe ser blanda, dúctil y continua. El precipitado debe ser duro, resistente y discontinuo. Con esto aseguramos que el precipitado interfiera con el deslizamiento de las dilotaciones, en tanto que la matriz proporciona cierta ductilidad a la aleación que se va a formar. Esto se muestra en la figura A. La segunda consideración, las partículas del precipitado deben ser pequeñas y numerosas. Con esto incrementamos la posibilidad de que el precipitado interfiera en el proceso de desplazamiento, y como se muestra en la figura B. La tercera consideración, las partículas del precipitado deben ser redondas en vez de forma puntiaguda, ya que en la forma circular o redonda es menos propensa a iniciar grietas y a quedar como muestra, como se muestra en la figura B. Por último, y la última consideración, es que grandes cantidades de precipitado incrementan la resistencia de la aceleración. Ya la mayor aglomeración del precipitado se forma una capa compacta que se opone al desplazamiento, como se muestra en la figura B. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los compuestos intermetálicos. Un compuesto intermetálico está constituido por dos o más elementos, produciendo una nueva fase con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Los compuestos intermetálicos son en su mayoría duros y frágiles. Los compuestos intermetálicos son de dos clases: compuestos intermetálicos estequiométricos y los compuestos intermetálicos no estequiométricos. Los compuestos intermetálicos estequiométricos tienen una composición fija. Los aceros se endurecen gracias a los compuestos de esta naturaleza, que es la cementita, que tienen una relación fija de 3 átomos de hierro y un átomo de carbono. Los compuestos intermetálicos estequiométricos son representativos
en el diagrama de fases por una línea vertical, tal como se muestra en la figura A, en la cual resalta la línea vertical gamma. Los compuestos intermetálicos no estequiométricos pueden tener todo un rango de composiciones y a veces se les conoce como soluciones intermedias. En el sistema molibdeno de Roger que se muestra en la figura B, la fase gamma es un compuesto intermetálico no estequiométrico, dado que la relación de los átomos del molibdeno de Roger no es fija, sino que varía desde un 45% hasta el 83% de Roger, a una temperatura de 1600 grados centígrados. El uso de los compuestos intermetálicos por sí mismos es bastante considerable, pues las aleaciones que se originan de ellos tienen alto punto de fusión, elevada rigidez, a la oxidación, a la termofluencia y además desarrollan una ductilidad aprovechable de las temperaturas elevadas. En la figura 10.3 mostramos una comparación de un compuesto intermetálico y una superaleación convencional. Se muestra claramente que a temperaturas elevadas, mayores de 700 grados centígrados, la resistencia y la ductilidad del compuesto intermetálico son mejorablemente aprovechables. Las estructuras cristalinas ordenadas se dan en los compuestos intermetálicos no estequiométricos, como se muestra en la figura A. Los átomos subdivisionales ocupan lugares específicos, mientras que en las redes normales los átomos subdivisionales se colocan al azar en los puntos de red, como ustedes ven en la imagen. Sabemos que algunas de las combinaciones de dos elementos producen diagramas de fases más complicadas que los sistemas isomorfos. Entre estos sistemas vamos a recalcar sistemas que implican tres fases independientes. En la figura 10.6 mostramos de estas reacciones sistemas que implican tres fases independientes. En la figura 10.6 mostramos de estas reacciones. Sabemos que algunas de las combinaciones de dos elementos producen diagramas de fases más complicados que los sistemas isomorfos. Entre estos sistemas vamos a recalcar sistemas que implican tres fases independientes. En la figura 10.6 mostramos 5 de estas reacciones, los cuales son la fase eutéctica, la fase peritéctica, la fase monotéctica, la eutectoide y la protectoide. La reacción eutéctica, peritéctica y monotéctica forman parte del proceso de solidificación, distinguiéndose la reacción monotécnica por tener una zona de miscibilidad, en donde los coexisten dos fases líquidas, mientras las reacciones electroide y peroxide son reacciones exclusivas del estado sólido. El procedimiento para identificar estas reacciones en un diagrama de fases complejo son las siguientes. Primero se localiza la línea horizontal, la cual muestra la temperatura a la cual la reacción en condiciones de equilibrio. Segundo paso, localizamos los puntos de los extremos y el centro en la cual indica la composición a la cual ocurre la reacción y las tres fases. Tercero, buscamos directamente por encima y por debajo del punto central e identificamos las fases o fases presentes. Y por último, escribimos en forma de reacción a las fases por encima que se transforman a las de abajo del punto central y comparamos esta reacción con la de la figura 10.6 para identificar qué reacción es. Bueno, a manera de ejemplo vamos a identificar las reacciones en este diagrama de fases hipotético que mostramos en la figura 10.7. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. La primera línea horizontal, que es una temperatura aproximadamente de 1150 grados centígrados, en la cual ocurre al 15% del compuesto B, observamos que es una reacción peritéctica. La segunda línea horizontal, aproximadamente a unos 920 grados centígrados, la cual ocurre al 40% de B, observamos que es una reacción monotécnica, pues tiene una zona de miscibilidad. La tercera línea horizontal se produce a una temperatura aproximadamente de 350 grados centígrados.
la cual ocurre al 40% de veces. Observamos que es una reacción monotécnica. La tercera a una temperatura aproximadamente de 750 grados centígrados, la cual ocurre al 70% de veces. Observamos que es una reacción eutéctica. Y la cuarta a una temperatura aproximadamente de 450 grados centígrados, la cual ocurre al 20% de concentración de B, observamos que es una reacción inductoide. Y la quinta y última es a una temperatura aproximadamente de 300 grados centígrados, la cual ocurre al 50% de concentración de B, y es una reacción pereductoide. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los diagramas de fases eutécticas. Bueno, en la diapositiva vamos a mostrar los dos sistemas que tienen reacciones eutécticas, como son el sistema de cobre-plata y el sistema plomo-estaño. Estos dos sistemas producen aleaciones que se utilizan para la fundición o soldadura. A menudo aprovechan el bajo punto de fusión de las reacciones eutécticas. Particularmente, ahora vamos a hablar sobre el diagrama de fases plomo-estaño, el cual contiene solamente una reacción eutéctica. El sistema plomo-estaño es la base de las reacciones más comunes para la soldadura. A continuación vamos a examinar cuatro tipos de reacciones dentro de este sistema, del sistema plomo-estaño. La primera es la aleación de solución sólida. Como está ilustrado acá en la figura 10.9, esta aleación contiene de 0 a 2% de estaño. Se comporta igual a las relaciones de cobre y níquel. Si observamos la figura, vemos que la solidificación o enfriamiento se forma una solución sólida de fase alfa o una solución sólida monofásica. Esas aleaciones se endurecen por solución sólida, por deformación o controlando el proceso de solidificación para reafinar la estructura del grano. Otros tipos de aleaciones son las aleaciones que exceden el límite de solubilidad. Estas son aleaciones que contienen entre 2 y 19% de estaño, como se observa en la figura también. Se solidifican y produce una solución sólida alfa. Sin embargo, conforme la solución se sigue enfriando, ocurre una relación que la solución sólida alfa se precipita a una segunda fase, a una solución beta, a partir de la fase original alfa. También observamos que la solubilidad del estaño en el plomo y a cualquier temperatura está dada por una línea Solbus, como se muestra en la imagen. Ahora, las aleaciones eutécticas. De la figura podemos inferir que las aleaciones que contienen 61% de estaño tienen la composición eutéctica. Observamos además que por encima de los 180 grados centígrados la aleación es totalmente líquida y debe contener el 71.9 de estaño por debajo de los 183 grados centígrados. Observamos que se forman dos soluciones sólidas alfa y beta. También observamos que se desarrolla un microconstituyente característico eutéctico de las fases sólidas alfa y beta, que es el sólido en forma elemental. Las aleaciones hipotécticas y hipereutécticas. Como logramos observar en la figura, cuando se enfría, la solución contiene entre 19 y 61.9% de estaño a la temperatura de líquidos, y la solidificación termina pasando por la reacción eutéctica. Esta secuencia se da siempre que la línea vertical correspondiente a la composición original de la aleación cruza tanto la línea de líquidos y la línea eutéctica. Las aleaciones con composiciones entre 19% y el 31.9% de estaño se les conoce como aleaciones hipoeutécticas. Es decir, aleaciones que constituyen menos de la cantidad eutéctica de estaño. Y las aleaciones a la derecha de la composición eutéctica entre el 71.9 y el 97.5% es una aleación hipereutéctica. Ahora, vamos a hablar sobre la resistencia de las aleaciones eutécticas. Como hemos estudiado anteriormente, cada fase en una aleación eutéctica ha sido endurecida por solución sólida. También algunas soluciones eutécticas se pueden endurecer trabajando en frío o con otros métodos, como son controlando el tamaño del grano
Esto se realiza gracias a que los granos auténticos se nuclean y crecen de manera independiente. Al refinar el tamaño del grano, mejoramos la resistencia a la lesión auténtica. Otro método también utilizado es el reducimiento del espacio interluminar, que es la distancia de una lámina alfa al centro de la siguiente lámina alfa. Un espaciamiento interlaminar pequeño indica que el área de interfaz alfa y beta es grande, y eso incrementa la resistencia del eutéctico. Otro método también, tercero y último, es modificar la microestructura del eutéctico. Esta modificación hace que crezca la fase de silicio en forma de placas laminadas y interconectadas entre la dendrita y el aluminio. Las plaquetas de silicio frágiles concentran esfuerzo, reduciendo la ductilidad y la tonicidad. Por último, vamos a hablar sobre el diagrama de fases termales. Como todos saben, existen muchos sistemas de relaciones que se basan en tres o incluso en más elementos. Cuando se presentan tres elementos, se dice que tienen una relación termal. Bueno, ahora para poder describir los cambios de temperatura de estos sistemas, hay que hacer un diagrama de fases ternarias. Acá, como tenemos la figura de 10.27, un diagrama de fases ternarias, hipotético formado por elementos A, B y C. Hay que notar en las dos caras visibles del diagrama que existen dos objetos binarios, pero también existe un tercer eutéctico binario entre los elementos B y C que se encuentra oculto en la parte trasera de la gráfica. Pero como si nos damos cuenta, estos diagramas en tres dimensiones son muy complicados de estudiar, entonces por eso se representan en diagramas de dos dimensiones mediante cualquiera de los medios existentes, pero siempre incluyendo las dos gráficas líquidos y isotérmicas. Para la primera instancia vamos a estudiar sobre las gráficas líquidos en la figura 10.28. En esta gráfica se puede transferir o inferir las temperaturas del diagrama de tres dimensiones que hemos visto en la diapositiva anterior en un diagrama de dos dimensiones y trazar las temperaturas de líquidos como. Por último, vamos a hablar sobre los diagramas de fases ternarias. Existen muchos sistemas de relaciones que se basan en tres o incluso en más elementos. Cuando se presentan tres elementos, se dice que se tiene una relación ternaria. Bueno, ahora para poder describir los cambios de temperatura en estos elementos, hay que hacer un diagrama de fase ternario. Acá tenemos en la figura 10.27, tenemos un diagrama de fase ternario hipotético para elementos A, B y C. Hay que notar que en las dos caras visibles del diagrama se observan dos eutécticos, o sea, dos regiones eutécticas binarias, y en un tercer eutéctico binario entre los elementos B y C, el cual se encuentra en la cara posterior oculta en la parte trasera de la gráfica. Pero como utilizar estos tipos de diagramas es sumamente difícil, por eso estos diagramas se presentan mayormente en diagramas de dos dimensiones, mediante cualquiera de los medios existentes, pero siempre incluyendo la gráfica líquidos y la gráfica isotérmica. Bueno, por primera instancia tenemos la gráfica líquidos en la figura 10.28. En esta gráfica se pueden transferir las temperaturas del diagrama de tres dimensiones a uno de dos dimensiones y trazar las temperaturas de líquidos como contornos isotérmicos. Esta forma de representación es útil para predecir la temperatura que sobreedifica el material. Ahora, en la parte derecha tenemos la gráfica isotérmica que muestra las fases presentes en el material a una temperatura en particular. Este tipo de gráficas resulta muy útil para predecir las fases de formación, las cantidades y las composiciones a dichas temperaturas. Bueno, esto fue todo. Gracias por el tiempo y